Poder Latino con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Poder Latino esta semana en un programa especial. Lo hacemos desde Bogotá en el marco de la Cumbre Américas 2018 de Concordia, una organización de pensamiento y de análisis que ha reunido en la capital de este país suramericano a líderes empresariales, a políticos, analistas, para analizar con un doble tema, la paz y la prosperidad en la región. ¿Cuál es su estado? 3 de cada 4 ciudadanos de América Latina tiene poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Alrededor de un 80% cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. Aunque en la mayoría de los países de la región la economía ha mejorado en los últimos 20 años, la confianza en los gobiernos ha disminuido. Estas cifras de la Corporación Andina de Fomento hablan de una desconexión entre sociedad y liderazgos políticos y un debilitamiento de la democracia. En este panorama, la región se ha enfrentado a un año de importantes ciclos electorales. En Brasil se llevarán a cabo las primeras elecciones presidenciales después de que el caso Odebrecht acaparara la agenda política del 2017. En Colombia se eligió al primer presidente después del proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC. En Venezuela, Nicolás Maduro se hizo reelegir en unas elecciones seriamente cuestionadas por la comunidad internacional. Y López Obrador se convirtió en el presidente mexicano en su tercer intento por llegar a Los Pinos. Además de la creciente desconfianza política, América Latina se enfrenta a otros grandes retos. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 2017 las 10 ciudades más peligrosas del mundo se encuentran en América Latina. La desigualdad sigue siendo un obstáculo en el desarrollo de la región y la corrupción es una de las principales preocupaciones de los latinoamericanos. ¿Cómo avanza la democracia en nuestra región? ¿Cuáles son los retos y oportunidades? Los retos que hoy tiene la democracia en América Latina en general y particularmente sus grandes problemas. Y lo vamos a analizar con algunos de los protagonistas que han participado en estos 2 días de análisis, de debates, en el que NTN24 y su cadena aliada Noticias RCN han sido el apoyo fundamental para que a través de esta señal ustedes tengan el último detalle de ese análisis. Nos acompañan en el estudio que está construido aquí en el marco de esta Cumbre de Américas 2018, a Cynthia Arnson. Ella es la directora del programa de América Latina del Wilson Center. Señora Arnson, gracias por estar de nuevo en Poder Latino, bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Y también nos acompaña Juan González, vicepresidente del Grupo Cohen y asesor del ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Señor González, gracias por estar con nosotros. Gracias, Gustavo. Veíamos ahora al inicio del programa ese repaso de los principales temas, México, Venezuela, Nicaragua, la región en ese doble pilar que este foro nos ha propuesto en estos días de debate, la paz y la prosperidad. Les quiero pedir, para comenzar, un análisis general. América Latina hoy, en esa democracia, en la calidad de su democracia, ¿está mejor o peor que la última década? Cynthia. Bueno, obviamente hay grandes problemas, es difícil compararlo. Lo que es notable es que la satisfacción con la democracia, según todas las encuestas al nivel regional, muestra que la satisfacción con la democracia ha bajado. Y de cierto modo eso tiene que ver con los enormes escándalos de corrupción, un tema que fue bastante evidente en las elecciones recientes en México, también tema muy importante en el Perú, en Brasil obviamente, y yo creo que cada país tiene su propia historia con ese tema. Y entonces eso produce un cansancio con las élites políticas, con la clase política en general, y a ver si eso lleva a una mayor participación y una demanda para cambios democráticos reales, o si eso lleva a un cinismo y una alienación muy fuerte, especialmente por parte de los jóvenes. ¿Y esto es la puerta a la antesala del populismo? Podría ser, o sea, cuando hay un sentido generalizado de que se vayan todos, como dijeron muchas veces en Argentina en años pasados, yo creo que es peligroso para que surja un llamado outsider y que se potencia
diciendo que represento a algo distinto y hay que echar con todo y comenzar de nuevo. Es lo que está pasando justamente ahora en Brasil. ¿Y cuál es la receta para que eso no se produzca? Yo creo que la receta es mejor gobernanza, mayor compromiso a la ética en la política, reformas políticas para quitar el dinero de las campañas, tener mejor auditorías, fortalecer a la capacidad de la sociedad civil para vigilar y para contabilizar a los presupuestos estatales. Yo creo que hay una serie de factores, pero no es misterio. Yo creo que son cosas que los gobiernos deberían de implementar. Cynthia tiene mucha experiencia en este sector y estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Yo creo que fue Winston Churchill el que dijo que la democracia es el peor sistema de gobierno, pero es mejor que todos los demás. Y el reto es el menos malo, decir. Es el menos malo, exacto. Pero el reto que tienen muchos de estos gobiernos a través de la región es que si no brindan resultados concretos para la población, se abre un espacio para el populismo, para líderes carismáticos que dan promesas falsas y al nivel de gobernar, muchos concentran el poder y tratan de cambiar el sistema de gobierno para mantenerse en el poder. Hoy en día la democracia ha dado a un incremento en expectativas en el ámbito de seguridad, en el ámbito de oportunidad económica, de oportunidad de educación, y la región sigue siendo una región con mucha desigualdad a nivel global, y eso es algo que si los gobiernos no demuestran una capacidad de demostrar resultados, lo sacan. Y yo creo que eso lo hemos visto a cierto punto en México, por ejemplo. Con la elección de Andrés Manuel López Obrador, es la primera vez en la historia democrática del país en donde alguien que no fue del PRI o del PAN llegó al poder. Yo creo que eso tuvo que ver tanto con su mensaje que con la total decepción con los partidos tradicionales en el país. ¿Cómo definiría usted a Andrés Manuel López Obrador? ¿Es un populista? ¿Es un reformista? Es difícil saber, porque yo creo que hay que juzgar a un gobierno diferente en la campaña que cuando está en el poder. Y él en sus declaraciones públicas, yo creo que ha sido un poco, ha resaltado la importancia de la reconciliación, ha tratado de calmar a los mercados económicos internacionales para decir que él no va a entrar y ser autócrata. Él ha dicho específicamente que no va a tratar de ser como Venezuela. Eso yo creo que es un mensaje bastante importante, pero cuando llegue la hora de gobernar, yo creo que no importa qué label o cómo lo caracterices, si él es alguien que llena su promesa durante la campaña de combatir la corrupción, de tratar de bajar gastos innecesarios en el país, de tratar de avanzar la oportunidad. Él ha hablado sobre la necesidad de invertir en la infraestructura en el país, hay una gran necesidad. Él va a necesitar trabajar con el sector privado para poder avanzar su agenda. Eso no es populismo, eso es gobernar de una forma contundente y responsable, pero veremos. Yo creo que entre ahora y la inauguración al 1 de diciembre es un interregnum bastante largo para un país. Yo creo que se van a ver muchas de sus políticas, y yo estoy viendo también muy específicamente, él tenía su gabinete durante la campaña, si él va a reafirmar a todos esos individuos o si va a nominar a algunos que son tal vez que tienen mucho más experiencia en gobernar. Eso yo creo que va a indicar cómo va a gobernar como presidente. Es evidente que Andrés Manuel López Obrador llega con un gran capital político y que lo puede erosionar, si quiere, con ese cambio de discurso, pero eso no lo pone en riesgo frente a sus votantes que esperaban de él un candidato como el que votaron y que ven cómo ese candidato solo llegar al poder, aunque no sea físicamente, pero sí como presidente electo, ya está tomando medidas que van en contra de lo que él mismo había prometido o dicho, Cynthia? Yo creo que no. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador fue también alcalde de la Ciudad de México, la ciudad más grande del país, más importante del país, en términos de población y cultura, en muchos sentidos. Y en ese entonces fue un líder político bastante pragmático. A pesar de los compromisos con los pobres, etcétera, él fue bastante pragmático.
México y hay mucha expectativa o al menos sueño de que como presidente va a ser igual. Lo que no se sabe, como acaba de mencionar Juan, es quiénes van a ser miembros de su gabinete. Si son gente que tiene experiencia al nivel nacional, si son gente, por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard, él también fue alcalde del Distrito Federal, la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tipo de experiencia tiene en relaciones internacionales? O sea, entonces habría que convencer a la gente que hay gobernantes que son capaces de implementar los programas de gobierno. Otra cosa es, una cosa tener pues una consigna como acabar con la corrupción, que fue un tema súper importante en la campaña por el nivel de corrupción, tanto del narco como de la clase política. Y es otra cosa tomar medidas para reformar el sistema de justicia mexicano, bajar los niveles de impunidad, mejorar la calidad de los jueces, bajar la capacidad de los narcos de dar sobornos a muchos funcionarios. O sea, es otra cosa implementar este tipo de programas. Recordaba ahora las palabras con las que abríamos el programa y que las mencionabas tú, diciendo que hay una baja confianza en las democracias en América Latina y que pueden ser la antesala, la puerta, decía yo, añadiendo lo que tú comentabas, Cintia, del populismo. Pero viendo las elecciones y los resultados de México, hay un elemento en el que Andrés Manuel López Obrador sí revitaliza la democracia mexicana y es el nivel de participación. Saca a la calle público y votantes que habían estado desencantados y que su mensaje sí les conecta con un sistema que es el de poder elegir a sus representantes. Eso en el fondo también es una parte positiva. Yo creo que sí. O sea, AMLO por sus siglas representa un cambio y un cambio positivo y él sabía canalizar todas las esperanzas y las demandas de la sociedad contra la corrupción, contra el tráfico de influencias en la política para llegar y hay también la participación de muchos jóvenes que es algo que veo como muy positivo e incluso gente que ha votado por primera vez. Para mí va a ser interesante cómo su popularidad es afectada cuando ya entra en el poder, porque hemos tenido, Andrés Manuel López Obrador ha estado en campaña permanente a través de 2 elecciones presidenciales que él perdió y ahora lo que se va a ver es si él va a ser profeta en su propia tierra. Lo que hemos visto en otros países de Latinoamérica, en Perú en particular, hay como que una relación inversa entre el trabajo bien que haces como presidente y la popularidad. Aquí en Colombia, en otros países de la región, a veces, aunque un presidente haga lo correcto, el gobierno haga lo correcto, uno pierde mucha popularidad. Entonces, va a ser muy interesante si él va a poder mantener esa agregación de diferentes intereses políticos, como tú dijiste. Entre ellos se encuentra la unión de Pemex, que yo creo que ellos esperan que él tome una postura mucho más nacionalista hacia el sector energético. Si él hace eso, va a perder otras partes de apoyo de la sociedad mexicana que quiere un presidente que gobierne de una forma responsable, pero que también continúe la trayectoria que ha tomado el país a ser más internacionalista y competir a un nivel global, que es lo que necesita hacer en este momento. ¿Cuál tiene que ser el tono, la respuesta, la actitud de Andrés Manuel López Obrador con las políticas del presidente Trump y Estados Unidos? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que hasta ahora ha sido bastante pragmático. Han habido conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos con su equipo de transición y la idea es al final poder firmar un nuevo tratado de libre comercio en el mes de octubre, noviembre. Muchos hablan de esto, que después de las elecciones, después de haber ocurrido, va a ser mucho más fácil llegar a un acuerdo. Lo que yo veo por parte de López Obrador es
una actitud de mucho más beligerancia frente a los insultos que puede hacer el presidente Trump. Yo creo que hay una crítica también del gobierno del PRI, de Peña Nieto, de no haber sido suficientemente firme en contrarrestar a los ataques verbales. Señor Aronson, eso sobre el papel suena muy bien, pero cuando uno está en política, si respondes, le echas más leña al fuego, sobre todo con un presidente como Donald Trump, que cuando lo provocan, su manera de responder es reaccionando con más virulencia. Y si no respondes, pensando en el interés nacional, los propios, es decir, tus votantes, reaccionan en tu contra. Enrique Peña Nieto intentó balancear eso y le salió mal por un lado y por el otro. Andrés Manuel López Obrador tiene que ser más contundente para echar más leña al fuego. Obviamente es una tensión, pero yo creo que México también tiene algún tipo de poder de negociación en términos de cooperación en el área de la seguridad, en el tema migratorio. Entonces yo creo que va a haber pues más fuerza por parte del gobierno de México en decir a Trump que no aguantamos cualquier cosa que usted quiere decir o hacer frente a México. Yo creo que eso va a ser un poco más duro. Yo estoy de acuerdo con Cintia que la retórica entre los dos países solo puede llevar a una deteriorización, perdón, se me olvidó la palabra, entre la cooperación a nivel técnico bilateral en ámbito de seguridad, tema económico, temas regionales. Eso es algo que si si Manuel López Obrador toma la misma retórica que está tomando el presidente Trump en contra de México, es algo que no va a ayudar al pueblo mexicano. Al mismo tiempo, yo creo que la diferencia entre el gobierno de AMLO y el gobierno de Peña Nieto es que yo creo que la política del exterior de México durante el gobierno de Peña Nieto, los Estados Unidos figuró de una forma muy prominente en ese aspecto. AMLO va a ser mucho más independiente. Entonces yo creo que si él va a ser alguien que va a tomar una ruta diferente, yo le recomendaría a él, si él estuviera aquí, es no ir puño por puño con el presidente Trump, pero ejercer la independencia mexicana en temas de importancia y avanzar sus intereses nacionales sin tomar el bait, por decirlo. Pero lo que a mí me preocupa, te digo, Gustavo, es que él tal vez se la tome en contra del sector privado estadounidense. Es algo que tal vez estamos viendo muy de cerca, es si él de repente comienza a tomar medidas en contra de compañías estadounidenses en México. Es algo que yo creo que va a demostrar una táctica en contra de los Estados Unidos que tendrá implicaciones muy importantes para el sector privado. Pero es curioso, usted trabajó en la administración del presidente Barack Obama como asesor del vicepresidente Joe Biden. Uno de los grandes mitos que usted nos confirmará, es la capacidad de influencia que tiene el sector económico de Estados Unidos de influir en las políticas del Capitolio, las leyes, y en las decisiones que tome la presidencia, la Casa Blanca, vicepresidente y presidente incluidos. Cuando Donald Trump toma medidas de carácter proteccionista que acaban poniendo en situación de riesgo y generando preocupación entre los empresarios, parece ser que este sector tendría que reaccionar en contra. Y primero, no lo hemos visto. Y segundo, sería poco inteligente, desde mi punto de vista, que Andrés Manuel López Obrador no se alíe con esta clase empresarial para forzar o presionar a la Casa Blanca. ¿No cree que esa sería la táctica más inteligente por parte de México? Tendremos que ver cómo reaccionar el sector privado estadounidense y mexicano cuando se tome una decisión más drástica en cuanto a la cooperación bilateral entre los Estados Unidos y México. Ya los aranceles ha sido algo que ha subido el nivel de preocupación, pero yo creo que muchas compañías están viendo qué van a hacer con NAFTA. Eso sería como que la píldora venenosa en la relación bilateral, y yo creo que eso sí resultaría una reacción en cuanto al sector privado. Lo que uno esperaría, y eso es algo que la forma en que nosotros llevamos una relación con el sector privado cuando estábamos en gobierno, es cada vez que íbamos a entrar en una conversación bilateral, una de las primeras conversaciones que teníamos era con el sector privado. Le decíamos, ¿qué es lo más importante para ustedes? No vamos a poder hacer todo, pero necesitamos las recomendaciones. Y cada vez que nos sentábamos a la mesa con el gobierno, tratábamos de incluir lo más posible las recomendaciones del sector privado. Eso yo creo que
a tu punto, sería muy importante para AMLO en sus conversaciones con los Estados Unidos, pero es algo que yo creo que aquí la amenaza, el political risk, por decirlo, no viene tanto de México, sino la realidad viene de los Estados Unidos. Cintia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. O sea, yo creo que por el nivel de interconexión, de integración de la economía de México con Estados Unidos, siendo para México el socio más importante, sería como muy en contra de sus propios intereses y contra el interés de México tomar medidas fuertes o ofender a los negociadores del Tratado de Libre Comercio y ofender al mismo sector privado mexicano o en Estados Unidos. Yo creo que México tiene un gran interés en que estas negociaciones vayan bien y tienen buen puerto. Esto es Poder Latino en esta edición especial desde Bogotá, Colombia, con motivo de la Cumbre de Concordia Américas 2018. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino desde Bogotá, Colombia, hoy analizando la paz y la prosperidad, que es el lema que infunde los debates de esta Cumbre Américas 2018 de Concordia. Y lo hacemos con Cynthia Arnson del Wilson Center y con Juan González de Cohen Group y ex asesor de la Casa Blanca del vicepresidente Joe Biden. En la pausa, antes de seguir en este debate, conversábamos viendo ese lema de debate que nos invita a poner sobre la mesa Concordia, la paz y la prosperidad y sobre todo el Cono Sur. Sabemos que hay grandes problemas de democracia en Venezuela, vemos una grave crisis estos días en Nicaragua, Cuba ha cambiado el rostro de quien está al frente del gobierno, pero no el sistema de gobierno, que adolece a todas luces de una calidad democrática de estándares internacionales, pero sí hemos visto cambios y tal vez se analizan poco, y me gustaría invitarles a hacerlo en el Cono Sur. Ha vuelto Piñera a la presidencia de Chile. En Chile ha habido una cierta estabilidad, gobierne el partido que gobierne, pero sí ha habido un cambio sustancial en Argentina con Mauricio Macri y creo que me gustaría que lo entráramos a abordar. Y ha habido un cambio que parecía que no lo tenía que ser y lo está siendo en Ecuador. Cynthia, estos dos países, Argentina y Ecuador, ¿qué nos revelan estos cambios que se han producido y que están dándole un mensaje a la región? Bueno, yo creo que es un mensaje bastante positivo y hay una tendencia de ver los cambios, por ejemplo, la polarización aquí en Colombia o la campaña de una persona como Bolsonaro en Brasil o la elección de López Obrador en México como muestras de la polarización política que existe, de la amenaza del populismo en el continente. No lo veo así. Yo creo que en Argentina justamente la elección en el 2015 de Mauricio Macri mostró pues un cambio sustantivo en la política argentina del populismo hacia un gobierno democrático, liberal y con deseos de hacer o de manejar la economía de acuerdo con las reglas del libre mercado. De cierto modo, en Chile ha ocurrido pues un cambio de la concertación hacia un partido de centro-derecha, pero no es de ningún modo una brecha o una crisis de la democracia, sino un cambio que es tal vez lógico y de cierto modo natural. Lo que sí hay que poner mucha atención es en la falta de renovación de la generación de los políticos. Yo creo que, bueno, en el caso de Chile, en el caso de Piñera, él estuvo presidente. Los mismos de la concertación estaban intentando, o sea, regresar. Finalmente tuvieron otro candidato que obviamente no salió electo, pero eso, la renovación de la política con una nueva generación que entra y compite es algo que realmente hay que prestar atención. Estoy muy de acuerdo con Cindy, pero te quería contar algo
una historia. Yo estuve en Chile poco después de la elección del presidente Piñera y fui a una reunión de muchos miembros de la Concertación donde estaban tratando de evaluar por qué perdieron la presidencia. Y la conversación se centró mucho en las ofertas que ellos le estaban brindando al pueblo chileno. Y reconocieron de que ellos estaban enfocándose mucho en el modelo económico cuando el pueblo chileno estaba todavía muy enfocado en temas de crecimiento económico, acceso a la educación, y no estaban listos para tener esa conversación sobre el modelo económico del país. Y eso yo creo que se centra menos en temas de populistas o no populistas, menos en temas de izquierda y derecha, y más en lo que estaba diciendo antes es qué le ofreces a la ciudadanía que es impaciente y que quiere resultados rápidos. Macri en Argentina es alguien que todo el mundo trató de describir como un presidente de derecha, pero él lo que ha hecho es tratar de manejar una política que le apetece a un peronismo activo y caótico a veces, con las necesidades económicas del país. Sí, regularmente, estaba siendo diplomático. Y las necesidades económicas del país. Es muy difícil gobernar a un país como Argentina, y es algo en donde uno tiene que enfocarse menos en la ideología y más en cuáles son los intereses nacionales y cómo uno puede brindar resultados para llevar el país adelante. Y yo creo que eso es lo mismo que estamos viendo en Ecuador con Lenín Moreno, que ha sido un alejamiento de una política de ideología sobre el modelo económico del país. Hasta el punto de pelearse con quien fue presidente. Confrontación y pero ha gobernado de una forma en donde ha buscado reconciliación con los Estados Unidos y otros países que tal vez no estaban de acuerdo con el gobierno de Correa, y a la vez enfocarse en una propuesta viable social para el país. Y eso es algo que si uno entra, cuando gobiernos entran en el poder, no pueden balancear la economía con las necesidades sociales, se quedan atrás y eso conlleva a instabilidad política. Eso ha sido siempre. Veía estos días, o reflexionábamos estos días al respecto de la situación económica que heredó Macri y que le sigue lastrando su presidencia. Si hay un fantasma en lo económico que movilice y genere temor entre los argentinos, es el FMI. El hecho de que Macri tuviera que acudir de nuevo al Fondo Monetario con el pasado que tiene Argentina en su relación con este organismo internacional, revelaba a su juicio también la gravedad de la situación que de manera desesperada le llevaba al presidente a saber que eso tenía un coste político entre sus votantes, pero que era la única salida para una situación que sigue siendo muy complicada y muy difícil. Bueno, yo creo que Gustavo lo apuntas muy bien. Regresar al Fondo Monetario Internacional fue casi imposible en términos políticos, pero la economía había tomado un viraje y una caída tan abrupto y tan, de cierta forma, inesperada que sintió la necesidad de acudir al FMI. ¿Eso va a acabar afectando a las expectativas que generó su presidencia, su victoria presidencial? Depende, porque otro fantasma es la inflación, y las políticas de Macri, si bien ha reducido un poco la inflación, no ha llegado a los niveles que él prometió a la gente, y en la medida que la inflación continúa socavando los salarios, los sindicatos van a ir presionando y entonces el espiral inflacionario va a aumentar. Entonces yo creo que él tomó la decisión de terminar esto, tener un flujo de capital muy importante y intentar estabilizar a la economía. Hay que reconocer que el Fondo Monetario ha cambiado bastante, de los días en donde el único enfoque era de asegurar de que los gobiernos pudiesen pagar sus deudas externas. Yo creo que ahora el Fondo Monetario, trata de tomar un punto de vista holístico a cómo coopera con los países. Eso dicho, tiene una mala historia en Argentina. Yo creo que es algo que puede superar Macri si puede demostrar resultados positivos, como decía Cintia, para el país. Él heredó. Pero no lo ha demostrado de momento y ya lleva un tiempo en la presidencia. Pero ha tomado unas reformas importantes económicas al país que han sido bienvenidas y que a veces toman el tiempo para
para traer frutos, ¿no? Para demostrar frutos concretos. El problema es que para un presidente el reto es siempre balancear las necesidades a largo plazo, reformas económicas a largo plazo, con la imperativa política a corto plazo. Aquí tienes un presidente Macri que heredó una economía totalmente destrozada por el fracaso total del kirchnerismo, y es alguien que tiene que tratar de, cada vez que abre una puerta en la Casa Rosada, encuentra algún otro desastre que creó el kirchnerismo, y es algo que él tiene que seguir explicándole al pueblo argentino el motivo y el propósito de su agenda, que es algo que viene al fin positivo del pueblo argentino, y es algo que si él puede vender y demostrar resultados, va a salir ganando. Sí. Hay dos países que me gustaría que abordásemos en este segmento del programa y que no quiero dejar de lado. Uno, lo han mencionado, la crisis nicaragüense, desde el 18 de abril, más de 300 muertos, de acuerdo a diversas organizaciones de derechos humanos, y la cifra continúa en aumento. Esta semana ha habido más muertes por ciudadanos que, si bien se consideran sandinistas, salen a la calle, y el sandinismo hoy está en una fractura entre orteguistas y sandinistas que quieren un cambio de gobierno. Esa es una crisis que me atrevería a decir que la comunidad internacional y los medios internacionales no le están poniendo la atención a la gravedad de lo que está sucediendo. La otra es Brasil, es el país más grande de América Latina, una economía importante que enfrenta unas elecciones, y teníamos a Bolsonaro, que es ese figura populista que algunos comparan con Trump, otros con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por sus políticas de contundencia y incluso de falta de respetos humanos para priorizar la seguridad. ¿Qué previsión tienen en la cuestión brasileña? Y luego entramos en Nicaragua. Bueno, en Nicaragua yo creo que la única resolución de la crisis es que llaman a nuevas elecciones y que se vaya Ortega. O sea, el presidente Daniel Ortega ha manifestado que va a querer mantenerse en el poder hasta el final de su mandato en 2022. Eso no es viable por el desafecto de la población, el hecho de que están aumentando las acciones tanto por los estudiantes y los sindicatos en la calle, sino por el mismo sector privado. Eso fue una economía que básicamente estaba creciendo, y este crecimiento va a parar. Entonces yo creo que Nicaragua, como no tiene petróleo como tiene Venezuela y Nicolás Maduro, es mucho más vulnerable a las presiones internas y las presiones internacionales. Entonces yo creo que tiene que haber no solo una búsqueda continua hacia el diálogo, que de hecho la Iglesia Católica está intentando implementar, sino presiones por parte de la comunidad internacional, una unidad desde América Latina frente a estos muertos. Cintia, el orteguismo dice y argumenta que ellos ganaron unas elecciones que fueron reconocidas por la comunidad internacional. No fueron reconocidos. Eso es la gran debilidad de la legitimidad de Ortega, porque ha ido ganando elecciones, pero con fraude y con un sesgo en el sistema electoral bastante fuerte y criticado. Entonces han habido críticas de los procesos electorales en Nicaragua, y no es que fue democráticamente elegido. Hay que terminar con ese concepto. ¿Creen ustedes que, como dicen los orteguistas, sentaría un precedente el hecho de que una parte de la población, que desconocemos cuán grande es, pero sí está haciendo mucho ruido, sale a la calle, provoca tranques, utiliza la violencia para pedir que a un presidente se vaya? Eso no crea, a pesar de que pueda haber esa sombra de dudas sobre un proceso electoral, una legitimidad para el uso de violencia interna para sacar o poner presidentes? Yo creo que la gran sorpresa de Nicaragua fue justamente el uso de balas, de armas de fuego contra los manifestantes por parte de la policía sandinista. Y eso ha creado una brecha entre el ejército y la policía. Hasta ahora el ejército se ha mantenido bastante en silencio. Yo creo que esto podría ser parte de una llegada a un acuerdo, que el ejército, que es más profesional y menos politizado que la policía, podría ir a, no sé, separarse del orteguismo. ¿Y esa separación podría llevar a un golpe de Estado?
no necesariamente un golpe de Estado. Eso sería pues lamentable porque una injerencia en la política de las Fuerzas Armadas nunca es algo bienvenido. Pero sí dentro del sandinismo eso podría jugar un papel muy importante. Juan. Yo diría dos cosas. El primero es que la legitimidad de un gobierno y de un líder se deriva de su habilidad de proteger los derechos internacionales, incluso ellos, el derecho a derechos humanos, el derecho de poder organizarse, el derecho a la vida. Y como dijo Cynthia, cuando el mismo gobierno está apoyando a narcotiradores a que mate estudiantes que están protestando... ¿Narcotiradores o paramilitares? Francotiradores. Disculpe, Grupos me parecía importante. Sí. Grupos paramilitares, perdón. Sí. Le están disparando a estudiantes que están protestando de una forma pacífica. En ese acto, el gobierno pierde su legitimidad. Ese es el primer punto que quiero hacer. El segundo, en cuanto a la comunidad internacional, hay acciones que podemos tomar. Los Estados Unidos ya ha suspendido visas, ya no le está dando tanta asistencia a Nicaragua, pero hay un proyecto de ley que lanzó la representante Ross Lakeman, que yo creo que se debe estudiar muy de cerca, que es que los países, y especialmente los Estados Unidos, deben de vetar cualquier asistencia multilateral hacia Nicaragua que vaya a un gobierno que es responsable por este tipo de actos de violencia. Nicaragua depende de ese tipo de préstamos y es una herramienta bastante poderosa para influir y, como dijo Cynthia, estoy muy de acuerdo, ya es hora que Ortega y Murillo salgan del gobierno. Cuando la comunidad internacional enfrenta crisis como estas, lo primero que buscan es una salida, aunque fuera airosa y no deseable, pero una salida para el líder que quieren remover del poder. ¿Cuál sería la posible salida, a su juicio, para Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, yo creo que una salida negociada política es como tú dices, la solución que busca la comunidad internacional. Pero no se va a quedar dentro de Nicaragua. No van a poder quedarse. Pueden irse a Cuba, hay una cantidad de lugares en la región donde pueden estar. Yo creo que es parte de la negociación qué pasa con esa gente, pero depende mucho de cómo se van del poder. Si yo recuerdo una frase que dijo el ex dictador Anastasio Somoza, no me voy ni me van. O sea, y yo creo que Daniel Ortega tiene esa misma actitud, es increíble. Y de ahí va otra que es de que se va, que es el que utiliza ahora mismo los nicaragüenses. Exacto. No tengo mucho más tiempo, pero prometimos a la audiencia hablar de Brasil. Les pido 20 segundos sobre la perspectiva que ustedes tienen con ese reto electoral que tenemos ahora en ciernes. Pues yo creo que sea lo que sea, en el 1 de enero del próximo año habrá un cambio bastante importante para el país que dará vuelta a lo que ha sido una serie de escándalos que han afectado el gobierno del PT y el gobierno también del actual gobierno. El problema con Brasil es que las encuestas son horribles, son peores en Brasil hasta que uno se acerca a los meses anteriores. Entonces, hoy en día, aunque Bolsonaro está adelante, no se sabe si él va a ganar la elección. Pero sí, yo creo que en la campaña son muy problemáticas y preocupantes la retórica en cuanto al ejército que ha dicho él. Sí, bueno, yo creo que la ventaja que tiene Brasil junto con muchos países de América Latina es que hay segunda vuelta. Entonces, si bien Bolsonaro va arriba en las encuestas, hay una segunda vuelta y se puede imaginar, no estoy descartando para nada una victoria por parte de él, pero todas las fuerzas de oposición van a unirse detrás del número 2. Podría pasar lo que pasó en Francia con Marine Le Pen y con Emmanuel Macron. Exacto, y eso va a ser, y la clase política, todos los políticos de casi todos los partidos tradicionales están desacreditados por su involucramiento en la corrupción. Otro tema muy importante es la actitud de Lula. Hasta ahora no ha dicho que no está intentando correr y eso yo creo daña mucho al proceso electoral. Las opiniones de Cynthia Aranzón, directora del programa de América Latina del Wilson Center, y de Juan González, vicepresidente asociado de The Cohen Group y ex asesor del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Señor González, señora Aranzón, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros regresamos después para hablar de Colombia con nuevos invitados. Gracias por seguirnos.
Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino desde Concordia, en Bogotá, donde se ha llevado a cabo esta semana la edición especial Américas 2018. Muchos temas sobre la mesa. Uno que nos llamaba poderosamente la atención es el llamado que hacía a los colombianos el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien recordaba la importancia de el Plan Colombia primero y el Plan Paz después, para decirle a los ciudadanos de este país suramericano que los beneficios de estos planes no se pueden tomar por seguros, hay que seguir trabajando. Esto se produce en el contexto de un nuevo presidente que llega a la presidencia de Colombia, es Iván Duque, con una promesa, la de revisar ese acuerdo de paz que una mayoría sólida, constante de colombianos solicitan que se revise, que se le ponga el ojo, porque no están del todo de acuerdo. Nos acompaña para abordar precisamente esa situación en Colombia, es uno de los países más relevantes en América Latina, Stephen Donoghue. Él es del bufete McClarty y Asociados y nos acompaña aquí. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Unos beneficios del Plan Colombia y el Plan Paz que no podemos tomar por seguros, como decía el vicepresidente Biden. No, así es. Y yo creo que es porque los Estados Unidos tiene un gobierno que es mucho más transaccional hoy que lo tuvo en los últimos dos gobiernos de Obama o de Bush y antes de Clinton también. Entonces uno tiene que tomarlo como una nueva situación donde el presidente Trump y su gobierno de alguna manera ven qué han hecho en estos últimos años, qué están haciendo en el año que viene y cómo me conviene. No es una alianza tradicional, como lo hemos visto en la OTAN en la última semana, donde el presidente Trump a nuestros aliados de muchos años, como lo que es Colombia, tal vez comienza regañándolos para tratar de sacarle más beneficio para los Estados Unidos. ¿Usted cree que la administración Trump y el mismo presidente valoran el aporte que ha hecho históricamente Estados Unidos con Colombia y los beneficios de la situación en la que nos encontramos ahora? Unas elecciones, las últimas, que se produjeron después de 50 años de conflicto y las primeras en paz. Yo creo que es muy claro que el vicepresidente Pence es el líder del país que está viendo la situación de América Latina para nuestro gobierno y él sí entiende los antecedentes, pero vive con un presidente que está viendo día a día qué está ocurriendo ese día en una transacción que tiene que ver con él y tiene que ver con los otros países. Él está viendo hoy qué me repercute a mí políticamente y lo que está viendo en Colombia es un alza enorme de la producción de coca que no hemos visto en 10, 15 años. Y él está viendo una crisis de opioides en los Estados Unidos y cómo manejar ese tema. ¿Es justo asociar el acuerdo de paz con el incremento de la hoja de coca? Sí, por supuesto. Obviamente, parte del acuerdo de paz tuvo que ver con el hecho de que el gobierno actual colombiano dijo que no iban a seguir con la aspiración, con el glifosato para reducir la cantidad de coca que estaba produciendo. Con eso ya cambiaron a hacer sacar las plantas de coca a mano y como las FARC no quería que eso ocurriera, pusieron minas en el lugar, pusieron mucha gente, las milicias de las FARC, que no dejaron que entraran las Fuerzas Armadas y eso causó que la coca subió en gran cantidad. ¿Debe ser revisado ese acuerdo de paz, aunque esto suponga que se ponga en peligro su continuidad y su aplicación? Bueno, creo que son dos cosas distintas. Lo de la aspersión aérea es una cosa que creo que sí deben de buscar y ver cómo hacen para comenzar eso otra vez o buscar alguna manera de poder reducir la cantidad de coca que se está produciendo y se está mandando. Y el acuerdo de paz, claramente el pueblo colombiano en lo que ha decidido en esta elección, en escoger a un líder que tiene una visión muy clara sobre los cambios que hay que hacer, tienen que aceptar la voluntad del pueblo. Pero alguien le diría, oiga, el acuerdo está firmado, hay dos partes y la otra parte aceptó tal como estaba redactado. Si ahora se llega a un escenario que se va a revisar y la otra parte, la contraparte, no quiere y lo que se pone sobre la mesa es la ruptura de ese acuerdo,
el escenario no es muy prometedor. Bueno, no me es claro que la otra parte también está cumpliendo con el tratado. Lo que hemos visto con el nivel, con algunos líderes de las FARC metidos en el narcotráfico otra vez, con el hecho de que no han entregado los bienes que tienen. Hay una serie de cosas que no se han hecho hasta el momento. Hay que revisar eso antes de decidir qué hacer. Pero si el pueblo colombiano decide que quiere un cambio, el liderazgo político buscará una manera dentro de las leyes y la Constitución para poderlo resolver. Hay que ver cómo se hace. Esto es Poder Latino, ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino, recta final, para abordar precisamente la situación en Colombia. Antes de ir a la pausa, conversábamos sobre ese futuro del acuerdo de paz y lo hacíamos con Stephen Donoghue. Señor Donoghue, la participación en política de los líderes de las FARC es una de las partes fundamentales de ese acuerdo de paz. ¿Usted cree que no hay vuelta atrás? Bueno, yo creo que el pueblo colombiano ha decidido lo que quieren hacer y es una democracia. Ninguno de esos líderes de las FARC fue elegido. Para mí es muy raro que hayan miembros de un Congreso que no hayan sido elegidos por el pueblo. Pero eso es una decisión colombiana que deben verlo los colombianos y si hay un cambio que hacer ahí, que lo hagan dentro del marco constitucional, dentro de las leyes colombianas y el ambiente político colombiano. Steven, gracias por habernos acompañado de nuevo aquí en Poder Latino. Nosotros tenemos que dejarlo aquí, el tiempo en televisión apremia. A ustedes por su tiempo y su generosidad en escogernos. Nosotros volvemos la semana que viene. Un saludo desde Bogotá, que tengan un feliz domingo.